Muy bien, nos encontramos aquí en un parque de Moscú y tengo el placer de poder entrevistar a mi querida amiga Carla, que tiene una historia muy sorprendente que contarnos a todos nosotros. Es posible que esta historia tenga una segunda parte porque realmente quizás sea un poco larga. Así que vamos a intentar contarla, lo más breve posible. Con todos ustedes, Carla. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Carla? Bien. ¿Nerviosa? No. Ok, entonces tú me estuviste contando un poco de tu historia, de lo que te sucedió en un viaje que tuviste saliendo de Rusia, buscando una mejor vida, ¿no? Y te fuiste como por Bielorrusia para llegar a España. Por favor, cuéntanos un poco de eso, pero antes, ¿qué tiempo tú llevas en Moscú? 1 año y 2 meses. ¿Y tú viniste sola, con tu pareja? Con mi pareja desde Cuba. ¿Y ustedes vinieron para vivir en Moscú, Rusia, o cuál era el plan? El plan era estar algunos meses y de aquí nos rumbo a España, pero lamentablemente sucedieron muchas cosas que lo impidieron. Bueno, antes de que tú empieces a contar tu situación, como tú eres cubana, me gustaría preguntarte cómo era tu vida en Cuba, o sea, cómo fue tu infancia. Cuéntame un poquito de eso, por favor. Infancia normal, como de cualquier niña. Yo vivía muy bien en Cuba, o sea, mi padre estaba bien posicionado, igual que mi mamá. Y nunca me faltó de nada en Cuba hasta que, cayó esta situación tan incómoda con el nuevo presidente, de que si la moneda en MLC, que un invento y subieron demasiado las cosas, no hay comida y lo que hicimos fue vender varias cosas que teníamos, un dinero ahorrado y salir de Cuba y el único país que había abierto en ese momento era Rusia. O sea que el plan inicial era, digamos, venir a Rusia, quedarse un tiempo y luego ver a qué país emigrar. ¿Es el plan? Sí, el plan siempre fue llegar a Rusia, de Rusia irnos para España. Estar 3 meses máximo acá. Ok, y por ejemplo, vamos a decir, ¿cómo fue la idea, el plan inicial? O sea, ¿cómo era la ruta que ustedes tenían pensado, ¿no? Para salir de Rusia y llegar a España. ¿Cómo era eso? Era muy sencilla, Rusia, de Rusia íbamos a ir a Serbia, que es libre visado para los cubanos. De hecho, en Serbia tal vez trabajar un poco, reunir algo de dinero, no sé, unos 5 o 6 meses, y hacer la misma ruta que hacen todos los cubanos, Serbia, Grecia, Grecia, España. Y más o menos ustedes tienen una persona, un coyote. Señores, un coyote es una persona obviamente que te lleva de un punto A a un punto B y tú le pagas por eso. Usualmente un coyote es una persona que traslada ilegales, ¿no? De un punto A a un punto B. Entonces, sí. ¿Cuánto te va a salir más o menos eso, el pago y todo eso? Para llegar a España completamente salía en 2.500 en aquel momento por cada uno, o sea, en $5.000. O sea, ustedes van a pagar $5.000 para que una persona lo mueva de las afueras de Rusia, ¿o cómo era? Nosotros primero íbamos a llegar a Serbia, nos salía en $900, ilegal, en un avión tal, pero nos topamos con unos cubanos que desgraciadamente nos dijeron que no se podía volar, nosotros íbamos solo aquí, no conocíamos a nadie, y entonces lo que hicieron fue sacarnos el dinero para que nos quedáramos rentados con ellos, y nosotros como personas ignorantes no conocíamos a nadie, confiamos mucho en esas personas, y entonces lo que pasó fue eso, nos sacan el dinero de la renta y ya nos quedamos sin dinero, tuvimos que empezar a trabajar. Sí, pero el público a lo mejor tiene idea de conocer tu historia, de que es de una superviviente. Bueno, tú y tu novio, ¿no? Según me contaste. Entonces me gustaría preguntarte y que tú le contaras ahí sinceramente al público, ¿cómo fue el proceso? O sea, ¿ustedes salieron de Rusia hacia dónde y dónde le sucedió lo que le sucedió? Bueno, nosotros ya después de pasar ya casi 1 año aquí en Rusia, como en enero, febrero, decidimos que cogimos mucho miedo cuando empezó lo de la guerra en Cuba. Nosotros nunca hemos... ¿La guerra en Cuba? En Cuba nunca se ha vivido una guerra y cuando empieza la guerra acá en Rusia cogimos miedo. Lo que hacemos es que vamos a Bielorrusia legalmente y en Bielorrusia contactamos a una persona que nos cobró bastante dinero, como 1.500, casi 2.000 americanos, por supuestamente llevarnos hasta Polonia. O sea, ustedes tenían una visa para salir de Rusia a Bielorrusia. ¿Tenían visa para entrar a Bielorrusia? Bielorrusia es libre visado para los cubanos. Tú puedes coger un tren, un avión, en carro, ir para Bielorrusia, llegas, vas a migración y en emigración te dan una visa por 1 mes, 2 meses, el tiempo que ellos consideren según tu economía, según lo que lleves o lo que quieras hacer ahí. A nosotros nos las dieron por alrededor de 1 mes. La verdad que las personas en Bielorrusia son súper tratables, muy buenas personas, nos topamos con personas increíbles. Lo que sucedió fue que ese hombre nos engañó, nos lleva para la frontera, nos dice, después que cruzamos una cerca, nos dice, ya perfecto, están aquí en Polonia, caminen 1 kilómetro y se van a encontrar con el primer pueblo, cojan un tren y llegan a España, así de simple. Pero ¿dónde los había dejado ese coyote? O sea, esa persona, ¿dónde los había soltado prácticamente ustedes? Él nos suelta en un monte que tenía como una carretera en el medio, ahí nos pone y nos dicen, camine por aquí, por allá, y van a llegar a la carretera para ir al primer. Pero eso era Rusia, Bielorrusia, ¿dónde era? Rusia, en Bielorrusia. ¿Ustedes estaban entre la frontera de Rusia y Bielorrusia? No, entre la frontera de Bielorrusia con Polonia. Ok.
Y lo que pasó, que nosotros no sabíamos que entre la frontera de Bielorrusia y Polonia, o sea, tú pasas la primera cerca que es la frontera de Bielorrusia, y en el medio hay una tierra que se llama Tierra de Nadie. Sí, las famosas tierras de nadie en cualquier país, ¿no?, que haga frontera, es ese pedazo, digamos, ese límite territorial en el cual, no llega a ser un país ni llega a ser el otro. Y usualmente son zonas muy peligrosas porque allí se desarrollan lo que es, el narcotráfico, el tráfico de órganos de personas y, la pasa del trato de ilegales también. Ahí lo que sucede es que ya cuando nosotros cruzamos la primera cerca, que él se va, nos dice, caminen 1 kilómetro, pero es mentira. El rango que había entre Bielorrusia para llegar a la frontera con Polonia, que había otra cerca que ya no es una cerca, ellos están haciendo un muro para que nadie pueda pasar. Y entonces cuando llegamos nos topamos con el muro, después de caminar como 8 kilómetros, porque en esa tierra de nadie que uno dice, no, eso es corto, no, ahí hay más de 10 kilómetros entre una y la otra. O sea, cuando el coyote lo soltó a ustedes, ¿qué tiempo ustedes estuvieron prácticamente caminando? Caminando estuvimos fácil casi 2 horas. ¿Y eso era de día, de noche? ¿Cómo era? De noche, de madrugada, mucho frío, estaba secándose el invierno, estaba llegando lo que viene siendo la primavera, mucha lluvia. Y bueno, nos las vimos difíciles porque como era algo tan simple no llevamos casi comida, supuestamente por lo que nos había dicho esa persona, pero nos topamos con unos guardias bielorrusos con un perro. Lo que hace es soltarle al perro, le coge el abrigo a mi pareja y no lo querían quitarle el perro, yo me meto en medio y lo que hacen es rastrillarme un arma que ellos tenían, que supuestamente eso es ilegal, eso no se puede hacer cuando una persona no te está atacando. Yo me fui a meter para que el perro lo iba a morder. O sea, déjame sintiendo para que también el público pueda entender. Al ustedes llegar a ese muro, ¿no?, que era la frontera entre Bielorrusia y Polonia, le sueltan un perro. ¿Qué tipo de perro era? O un pastor belga, perro pastor, pero que es negro, se llama. Y entonces inmediatamente se acerca es el manto se acerca entonces los guardias y te... Y los rusos, o sea, los polacos con nosotros se portaron muy bien, nos dieron comida, nos guiaron hasta el punto fronterizo donde podíamos salir de la frontera, pero eso fue mucho más adelante, después de pasar casi 8 días sin comer y sin tomar agua, porque nos hacían unas cruces en las matas, los bielorrusos, y nos decían, tú quieres agua, coge el agua de ahí. O sea, ustedes duraron 8 días en la frontera de Bielorrusia con Polonia, detenidos, ¿no? Que eso serían como prisioneros. Detenidos no, ellos no te detienen. Ellos por el día te llevan supuestamente para un campamento que son casas que se inventan con palos a dormir en la tierra sin abrigos y sin nada, te quitan los teléfonos, los pasaportes para que no te puedas ir. Y por la noche de madrugada, sobre 2, 3 de la noche, ellos te llevan para la frontera con Polonia y te dicen, go Polonia. Go Polonia. Entonces, ¿qué pasó? Que ustedes no se iban. Que no puedes cruzar, porque Polonia es una frontera que está muy vigilada, tiene soldados, aparte de que tiene soldados, tiene cámaras, tiene sensores de movimiento y nada más que ellos te ven, te tiran una bengala para que tú sepas y no te acerques. Entonces en ese momento que, los guardias bielorrusos, me imagino que en forma de burla, decían que se vayan a Polonia, ustedes no se iban por miedo, ¿no? Por miedo no es por miedo porque los polacos no te tocan, los polacos no te dan golpe. Los que te dan golpes son los bielorrusos que vienen por la madrugada, cargan a todos los hombres, se los llevan y entre 5, 6, 7 hombres le caen a golpes a 3. Eso es un tema muy interesante porque ya ahí, viene a ser lo que sería maltrato, ¿no? Ustedes fueron víctimas de un maltrato que a ningún ser humano se merece, ¿no? Y ahí tal vez el derecho internacional aplicaría en este caso, porque tú me estás hablando que los soldados bielorrusos a ustedes los atropellaron, o sea, los retuvieron como si fueran rehenes o prisioneros, ¿no? Efectivamente, te quitan pasaporte para que no te puedas ir. Por la noche cuando ellos te dicen go Polonia, te los devuelven con el celular sin batería, que no tienes un GPS, nada que te guíe. Entonces, ¿cómo vas a cruzar? Era una burla. Entonces, si ustedes duraron ahí 8 días, ¿qué pasó durante esos días? ¿Qué hacían en la mañana, en la noche? Pensar, analizar qué era lo que nos estaba pasando. ¿Cuántas personas se habían detenido con ustedes también? Bueno, con nosotros estábamos detenidos nosotros y aparte de eso habían iraníes, personas que estaban huyendo de la guerra en su país, que supuestamente estaban en una asociación benéfica en Bielorrusia y los cogen en una guagua y los sueltan ahí para que se vayan. Tú me comentaste como que tu novio o tu pareja, como que entraron a golpe, como que los desnudaron. Cuenta un poquito de eso, por favor. No, o sea, lo desnudan no. Ellos lo que hacen es que te cargan en como una guasabita, o sea, en Cuba se le dice guasabita, es un camión. Y lo que hacen es que te montan a patadas, a piñazos y se los llevan. No te dicen nada, las mujeres nos quedamos preocupados, nos preguntan y nos dicen que no nos metamos porque nos van a dar golpes también. Disculpa que te interrumpa. Señores, ustedes ven a Carla aquí, tal vez por el abrigo, porque hace mucho frío, no se puede ver, pero Carla está sumamente delgada y obviamente fue por la situación que te sucedió hace ¿cuánto? ¿3, 4 meses atrás? 3, 4 meses atrás. Aquí en pantalla le voy a poner una foto de Carla para que vean el antes y el después de esta situación, ¿no? Carla es una muchacha súper saludable, un poco llenita, no digo que esté gorda, pero estaba súper saludable y ahora está muy flaca y es por la situación que le ha sucedido. Algo que me comentaste también es que esos guardias también como que te sobaron pistolas, o sea, te rastrillaron y también como que decían insinuaciones como para que tú tuvieras sexo con ellos. ¿Qué fue eso?
Ya el último día, el séptimo día que nosotros estuvimos ahí, que ya ellos junto con los iraníes nos cargan y nos dicen váyanse en grupo, intenten cruzar, si los volvemos a ver, nos sacan una pistola y nos apunta directamente a la cabeza y nos dice, si los vuelvo a ver, los mato. No me importa el niño, habían niños de 5 años, de meses, nacidos, y le dicen, no me importa, los voy a matar a todos y los voy a desaparecer, aquí nadie se entera de nada, porque ustedes saben que esto es tierra de nadie. Ya, nosotros lo que hacemos, cogemos miedo, con la poca batería que teníamos en un teléfono, buscamos una estación principal, o sea, donde pasen carros para hablar con alguien que nos deje salir. Y el hombre, antes de nosotros hacer eso, me dice, ¿tú quieres salir de aquí? En inglés me lo dice, ¿tú quieres salir de aquí? Son my dick. O sea, son my dick es mámame la pinta. No, sí, se entiende, claro. Y yo lo miro y en español, porque tenía una frustración muy grande, le dije horrores, le dije yo me cago en tu madre, aprende a respetar. Y obviamente mi pareja no puede hacer nada porque es hombre y si intenta algo, lo iban a matar o le iban a dar más golpe todavía. Entonces, 8 días sin comer como prisioneros en Bielorrusia, ¿no? La frontera de Bielorrusia, sin agua y sin comida. Tú me comentaste cómo era el sistema de agua, o sea, con la poca comida que ustedes sobrevivían, ¿cómo era eso? Bueno, la comida no teníamos. La comida tú ibas caminando y como por ahí pasan tantas personas, lo mismo te encuentras un pan botado y lo haces una fogata y lo tuestas para podértelo comer o recoges algo que haya alguien botado o alguien que pase y te da alimentos. Nosotros, bueno, tuvimos la suerte que al sexto día sin comer yo no podía caminar más y caminando por la frontera, un guardia polaco, un oficial polaco que no le vi la cara porque ellos están cubiertos, le doy infinitamente gracias, él debe irle estupendamente en la vida porque ellos estas cosas las pagan, ¿no? Coge y se quita su alimento para dárnoslos a nosotros. Nos dio manzana, nos dio pan, nos dio agua, nos dio comida y nos dijo, caminen 20 kilómetros y van a llegar a un punto oficial para que puedan salir de aquí. Ese es el día final, pero me gustaría que tú contaras cómo era el agua. Tú me estuviste fuera de cámara diciendo cómo ustedes tomaban agua. Bueno, el agua, los bielorrusos a un árbol le hacen una cruz con una sierra, le ponen 2 palitos como si fueran 2 fuentes para que bote el agua que tiene el árbol y entonces te ponen un nylon debajo y de ahí es donde tú coges agua. Tú no le puedes pedir agua limpia porque no te la dan. Y esa agua, cuando tú la tienes envasada, a las horas se echa a perder, no te la puedes tomar. Entonces, bueno, para ya ir, bueno, cerrando esta historia, me gustaría preguntarte, ¿cómo salieron ustedes de esta terrible situación? ¿Cómo el último día, cuál fue esa luz al final del túnel? Nada, llegamos al punto oficial, dijimos lo que nos había pasado, nos mandan de nuevo para otro campamento y llega una gente en otra WhatsAppita y nos dice que cuánto dinero tenemos para sacarlos. Y ya lo que hacemos es darle todo el dinero que teníamos encima, que eran como 1.000 bielorrusos, 1.500 bielorrusos. ¿Y eso cuánto es en dólares aproximadamente? No sabría decirte porque en aquel momento fue el tipo del lío de la guerra y hubo una inflación muy grande, entonces no sabría cómo convertir. Entonces ustedes pagaron para salir de la frontera de Bielorrusia. ¿Y luego dónde fueron? Después fuimos a parar a Grodno, la ciudad de Grodno, nos encontramos con personas muy buenas que nos ayudaron, una bielorrusa, estoy eternamente agradecida con ella porque nos dio casa y bueno, pudimos salir adelante, bueno, nuestros familiares nos mandaron dinero ya cuando nos pudimos comunicar de toda la situación y ya lo que hicimos fue retornar a Rusia. O sea, que ya yo estoy entendiendo, el problema nunca sucedió en el país de Bielorrusia como tal, sino saliendo de Bielorrusia. Efectivamente, en la frontera, en la supuesta tierra de nadie, los guardias, soldados, no los oficiales, porque los oficiales sí te respetan, los guardias, los chiquillos del servicio, esa gente son los que te dan golpes, porque quieren hacerse lucir. Te dan golpes y te maltratan, eso es maltrato. Entonces al final tú nunca pudiste hablar con un oficial superior, un general, un coronel, nada de eso. No, simplemente yo llego a la frontera y cuando ya hay un punto oficial que Bielorrusia es el que viene arriba de mí, yo me echo a llorar y le digo, no nos deis más golpes. Y él parece que tenía un rango superior y nos dice, golpe, aquí no se le da golpe a la gente, porque te voy a dar golpe si tú no me estás agrediendo. Por el traductor. Y él le dije, no, le enseñamos los golpes, todo lo que le había hecho el perro a los abrigos, que estuvimos 8 días, y él, bueno, nos manda para el campamento para poder salir. O sea que cuando ustedes encuentran ayuda, él realmente los monta en un autobús y lo manda de nuevo a otro campamento. Sí, pero ese campamento ya sí te brindaba ayuda, te brindaba comida, agua, lo que necesitaras, y entonces pues ellos trataban de ayudarte a salir. Bueno, Carla, se nos ha acabado el tiempo y te agradezco muchísimo por habernos contado tu historia. Yo estoy seguro que esta historia va a impactar mucha gente, sobre todo los cubanos que están en Rusia o bueno, en otros países que intentan emigrar, sobre todo con ayuda de coyotes, que son esa gente que se dedica a transportar gente ilegal, porque hay muchos peligros al tratar de movilizarse de un país a otro ilegalmente. Entonces, esto ha sido Un Dominicano en Moscú. Mi nombre es Yanko, gracias por sintonizar y esperen el próximo capítulo.